y al finalizar cada ponencia tendremos un espacio para preguntas. Asimismo, se estará compartiendo un formulario para el registro de asistencia. Finalmente, chicos, les pedimos que al término de cada ponencia pueden encender sus cámaras para así tomar una fotografía grupal junto con nuestros ponentes. Bueno, para dar inicio a nuestro conversatorio, tenemos el agrado de contar con la participación de Daniela Arpaio, estudiante de quinto año de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. Daniela es una apasionada por la divulgación científica y por la búsqueda constante de soluciones que mejoren la calidad de vida de las personas. Cuenta con más de 9 años de experiencia en el ámbito farmacéutico mientras culmina su formación médica. Es presidenta fundadora del Grupo Argentino de Estudio de Medicina Aeroespacial, desde donde impulsa el desarrollo y la difusión de esta disciplina. Su enfoque integra principalmente la medicina preventiva, la innovación y el uso de herramientas. Como una de sus herramientas principales es la inteligencia artificial, con el objetivo así de optimizar la atención médica tanto en la Tierra como en el espacio. En esta oportunidad nos presentará el tema ¿qué es la medicina aeroespacial y cuál es su campo de estudio? Daniela, es un gusto tenerte con nosotros, te cedemos la palabra. Buenas tardes, muchas gracias por la presentación, ¿se me escucha bien? Sí, Dani, se Perfecto. te escucha. Voy a presentar, compartir la pantalla. Perfecto. Bueno, desde que el humano pudo objetivizarse, lo imposible ahora es imposible. Y esta frase me la expropié del licenciado Vicente Españolo, lo cual me va a costar un café, pero fuera de esto, mi presentación no tiene ningún conflicto de interés. Los contenidos que vamos a abordar hoy van a ser el concepto de medicina aeroespacial, la evolución histórica, las aplicaciones que tienen actualmente, el impacto y las perspectivas futuras. ¿Qué es la medicina espacial entonces? Aeroespacial. La medicina aeroespacial se ocupa de la determinación y el mantenimiento de la salud, seguridad y rendimiento de las personas involucradas en los viajes aéreos y espaciales. Esta definición la da actualmente la Aerospace Medical Association. Bueno, ¿quiénes son esos pacientes? Van a ser todos aquellos que se expongan a ambientes extremos, contextos espaciales, desde pilotos de aeronaves, naves espaciales, corredores de Fórmula 1, deportistas de élite, montañistas, ¿sí? Y todo aquel pasajero aéreo. A la derecha, un símbolo médico, histórico, todo el mundo puede reconocerlo, la vara de Asclepio. La vara simboliza la magia, la serpiente simboliza el rejuvenecimiento porque pierde su piel. Y esto lo traje en este día porque antiguamente, como de manera introductoria a la historia de la medicina aeroespacial, antiguamente la cura y la enfermedad se atribuían a el cielo, a los dioses, a que la cura venía del cielo, ¿no? La cura y la enfermedad tenía creencias mágico-religiosas. Hoy estamos acá, y ya hace mucho, otras personas hicieron posible que nosotros estemos hoy acá preguntándonos y planteándonos sobre el abordaje de los próximos años que vendrán relacionados a la medicina aeroespacial. Hoy nos planteamos llevar la cura al espacio y por eso me pareció un buen diseño también.
no lo hice yo, claro, lo hizo la inteligencia artificial, pero se lo pedí, que use la vara de Asclepio hijo de Apolo, que despegue de la Tierra hacia el espacio. Asclepio hijo de Apolo. Asclepio resucitaba y curaba gente. Desde el infierno se enoja y habla con Zeus y dice, me estás resucitando a los muertos. Y Zeus dice, a Asclepio le quita el poder de resucitar gente, entonces él va con su vara curando a todo el mundo. Bien, eso como anecdótico, mitológico, y como introducción a la historia de la medicina. Bien, ¿qué nos define, qué nos divide la prehistoria y la historia? Es la escritura. La escritura en el año 3000 antes de Cristo, en la Mesopotamia, con las civilizaciones más antiguas del mundo. Bien, pero me tengo que remontar a 3255 antes de Cristo. ¿Por qué? Porque en 1991, dos alpinistas alemanes estaban entre el límite de Australia e Italia, en los Alpes, a 3200 metros sobre el nivel del mar, se encuentran con lo que bautizaron Otzi, el hombre del hielo, si no, le llaman también. Otzi, la momia que figura, que vemos acá, acompañado del médico forense, tuvo la suerte de, o tuvimos nosotros, mejor dicho, como humanidad, de encontrarnos con este descubrimiento, porque las tecnologías que hoy posee la medicina forense pudo hacer posible estudiar cuáles, en qué circunstancias se había muerto y también ¿no? Detectar qué medicinas tomaba él, Otzi, y bueno, se vio que llevaba medicinas típicas para sus dolencias y en la altura. Él iba huyendo hacia la cumbre de la montaña. Entonces, el origen de la medicina aeroespacial, y si tomamos que estudia en contextos extremos al cuerpo humano, y el origen es bastante arbitrario, no hay convencionalmente hoy día un hecho que diga, bueno, acá comienza la historia de la medicina aeroespacial. Por eso lo traje hoy para hacernos pensar un poco sobre el significado y de los límites de la medicina aeroespacial, porque medicina forense también podría hacer estudios al respecto de las adaptaciones del cuerpo. Bien, después, bueno, 300 años antes de Cristo, China crea los cometas, hay relatos que dicen que es como 150 personas se tiraban en cometas, no hay mucho oficial respecto a eso. En 852 después de Cristo se ordena en Andalucía tirarse con una lona. Esto, la mezquita en Santa Lucía, quienes les gusta viajar a Santa Lucía, España, bueno, recordarán después que de esto anecdótico, de que el andalusí se tira con la lona y da el inicio del paracaidismo, lo toman como en ese año, ¿no? Después intentó en un artefacto de madera con plumas muy grande tirarse de una colina y se fracturó las dos piernas, pero él dijo que había sido un éxito. Bueno, en 1520, de Leonardo da Vinci, los primeros bosquejos de los planeadores y lo que parece ser un helicóptero, ¿no? Después sobrevienen los diseños más livianos que el aire, y en el siglo XVIII, con los hermanos Montgolfier, que eran dos franceses que diseñaban globos aerostáticos, y bueno, Jacques Charles también en 1783. Pero estos globos no iban más alto que 25 metros de altura. Y nosotros en medicina es muy importante la altura porque sabemos que van descendiendo las presiones parciales de oxígeno a medida que nos elevamos. Pero a estas alturas no, vale, el chiste va a estas alturas,
que no es significativamente fisiológica las alturas que llegaban estos elementos para el cuerpo humano. Después aparecen los dirigibles, 1852. El siglo XIX es el siglo de los planeadores. Acá un señor tirándose una colina planeando, y todos estos planeadores y luego después los primeros aviones a motor, fueron hechos con madera, no tenían metal. Después eso evolucionó. En 1903 los hermanos Wright, 1906 el brasilero Alberto Dumont. Ahí hay una disputa histórica entre quién fue el primero que diseñó un avión a motor, pero no nos parece relevante porque nos parece importante ambos descubrimientos. Los dirigibles Zeppelin en el 1900, fíjense la altitud en la que iban al nivel del mar, no eran tantos, la longitud de 128 metros de largo. Y el primer encuentro de aviadores en 1910 en Estados Unidos. También, fíjense a qué altitud estaban volando. Y la licencia de piloto aeronáutica, la primera licencia de piloto en 1904 en Francia. Después, viene la Primera Guerra Mundial. Y esto hizo que se desarrollaran y empezaran a fabricar más aviones. Fíjense, las medidas de seguridad no tienen mucho. A ver, no tienen oxígenos, no tienen antiparras, no tienen elementos de bioseguridad para la altura como hoy conocemos. Este avión era un avión británico que se usaba solo para espionaje a nivel militar. Y esto es una imitación de un avión también de la Primera Guerra Mundial que fue piloteado por un aviador muy famoso llamado Roland Garros, que quienes sean fanáticos del tenis lo deben conocer porque lleva el nombre en honor a él. Y él fue el primero que se le ocurrió la idea de montarle a este avión una ametralladora en la punta del avión. Esto porque costaba pilotear y disparar al mismo tiempo, entonces los pilotos no podían hacerlo, y a él se le ocurre esta idea. Entonces ahí empiezan a fabricar muchos aviones para combate ya no era espionaje solo. Bueno, un avión de caza también de la Primera Guerra Mundial. Terminada la Primera Guerra Mundial, quedan un montón de aviones, imagínense, disponibles, que fueron fabricados, que empezaron a utilizar los pilotos, digamos, amateur, o de hobby, que empezaban a hacer piruetas. Por supuesto, eso se llevó muchísimas vidas porque era muy peligroso. Y como hitos históricos también tenemos el cruce del Atlántico Norte en 1927 por Charles Lindbergh, pero en 1926, con el Plus Ultra, que era un hidroavión, siguieron la ruta que hizo Cristóbal Colón, pero por el aire. Ellos querían hacer la ruta que había hecho Cristóbal Colón por el agua, pero en avión, y lo hicieron. Duraron como 59 horas en llegar por el Atlántico Sur. Bueno, esto fue la era dorada de la aviación porque se avanzó mucho en aerodinámica y otras materias, otras áreas de la ingeniería aeronáutica. En 1937, con este accidente en Nueva Jersey, por usar hidrógeno inflamable, se explota el dirigible y eso bajó muchísimo el comercio posteriormente y Zeppelin tuvo que cerrar las persianas. La gente dejó de viajar en dirigibles y se llevó 35 vidas. Después estaban los primeros helicópteros españoles en 1930. Y en el 36 el primer avión comercial. Miren cómo fueron estructuralmente diseñándose, avanzando, y esto hizo que hayan necesidades médicas, ¿no? Por supuesto. En 1918 se celebra la primera conferencia internacional de medicina aeronáutica en Roma. En 1940 se funda la Aeromedical Association en Estados Unidos y busca el reconocimiento por parte de Estados Unidos, pero lo logra finalmente en 1953
y establece un programa de residencia médica aeroespacial de 3 años. En el 44 se funda la Organización de Aviación Civil Internacional, en la cual 193 países reconocidos mundialmente cooperarían entre sí para compartir los cielos, ¿no? En beneficios mutuos, establecer las rutas que hoy día tienen los aviones, ¿no? En Argentina, en 1945, se funda el Instituto de Medicina Aeronáutica, pero no es hasta el 1960 que adquiere actualmente el nombre de INMAE, que es el Instituto Nacional de Medicina Aeroespacial, que funciona actualmente en Argentina. En Buenos Aires se encuentra, en la ciudad de Buenos Aires, y está en funcionamiento. También tenemos la opción de hacer residencia médica aeroespacial de 3 años. Y en Brasil se fundó en 1968 la Asociación Brasileña de Medicina Aeroespacial. Sepan disculpar el resto de los países, sobre todo de América, como México y Colombia, que también tienen, pero bueno, se me iba a hacer muy extenso, imagínense 193 países en el mundo reconocidos, mencionar cada uno de ellos, pero también tienen su fundación. En la Segunda Guerra Mundial, 1939-1945, fíjense la complejidad de los aviones, estos ya eran bombarderos, era un bombardero estadounidense. Eran ya aviones pesados, antes habíamos dicho que tenía una etapa en la historia de aviación más ligera que el aire, después ya eran más pesados que el aire. Luego, en 1950, se encuentra el primer avión comercial de turbohélices. Se desarrollan los turbohélices y en el 68 los aviones de fuselaje ancho, que es a los que nos gusta subirnos para irnos de vacaciones. Los de fuselaje ancho por Boeing y Airbus. Bueno, durante los años 80, Ross McFarlane se convirtió en el gurú de los factores humanos, definiendo parámetros a tener en cuenta en la construcción y operación de sistemas espaciales de transporte aeronáutico. Y en Argentina, el doctor Marcelo Hüneken tiene un manual de investigación sobre accidentes aéreos que también habla mucho de los factores humanos, porque el principal motivo de los accidentes aéreos, causa, digamos, es el error humano. Y lo vimos con el Air Canada el día lunes pasado, 23 de marzo. En la historia pasamos por los aviones pesados, más pesados que el aire, y esto yo diría, si bien dije algo arbitrario, para hablar de medicina aeroespacial me situaría en este señor, Charles Jaeger, que pudo romper la barrera del sonido en 1947, logrando una altitud de 95.936 metros, que es un poco más de 95 kilómetros. Duró 16 segundos y recorrió 80 kilómetros. Y esto se considera que fue el primer vuelo de un avión en el espacio, por el espacio. Hay lo que llaman línea Karma, que establece cuándo es el límite para considerarse espacio, el límite de altitud. Y ese límite de altitud son los 100 kilómetros actualmente. Por arriba de 100 kilómetros ya se considera uno astronauta, ya se considera que estás en el espacio. Bien, el fisiólogo alemán en 1947, mismo año en el que Charles Jaeger rompe la barrera del sonido, el doctor Hubertus, perdón, no sé alemán, no sé cómo pronunciarlo, si lo dije mal, disculpen, trabajó para la Fuerza Aérea de Estados Unidos y en 1935 fue médico en jefe de aeromédica en Alemania y es considerado el padre de la medicina espacial. Bueno, y para ir terminando un poco con la historia, en 1967, todos conocemos el Tratado del Espacio Ultraterrestre, ¿no?, que establece un marco legal para la exploración y el uso del espacio exterior, promoviendo su utilización pacífica y prohibiendo la apropiación nacional de los cuerpos celestes. Nadie puede ir
al espacio y decir, esto es mío, lo descubrí yo. Llegué primero. Bueno, el cardiólogo Ramiro Iglesias Leal, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, realizó en Apolo 8 el primer registro de un electrocardiograma en el espacio del astronauta William Anders. Esto fue en diciembre de 1968. Fíjense, muy cerquita del tratado ultraterrestre. Este acto es considerado como el inicio de la telemedicina. Hoy hacemos las videoconsultas, ¿no? Con los médicos, tenemos esa oportunidad que, bueno, inició así, o por lo menos eso dice la literatura, que la telemedicina inició con este doctor Leal. Les mentí, no terminaba todavía la historia. Guerra Fría y carrera espacial, prometo. Ya llegamos a lo más interesante. En 1957 con el Sputnik 2, todos recordamos a la perrita Laika. Bueno, esto es lo que usó, el traje espacial que usó ella, no quise poner una foto de la perrita por si había gente sensible. La Unión Soviética manda el primer ser vivo al espacio, que fue Laika. Ella fallece, creían que iba a sobrevivir 10 días, pero no resistió las temperaturas y bueno, no regresó a la Tierra claramente. En 1961, el piloto soviético Yuri Gagarin hizo historia porque fue el primero en llegar al espacio. Estuvo 1 hora 47 minutos, alcanzando una altura de 357 kilómetros en el Vostok 1. En 1961, Alan Shepard se convirtió en el primer astronauta estadounidense en realizar un vuelo suborbital de 15 minutos que alcanzó una altura poco menos que el soviético, poco menos, ¿sí? 187 kilómetros, y de hecho los alemanes dijeron que fue un salto de pulga que hizo Alan Shepard. Bueno, después en 1963 tenemos a Valentina Tereshkova, rusa, que se convirtió en la primera mujer en orbitar la Tierra. Bien. En 1969, Neil Armstrong y Buzz Aldrin realizaron el primer alunizaje de la Tierra en la misión Apolo 11. Eso sí fue, todos fueron hechos históricos muy importantes, pero el alunizaje demanda aún mucho más, ¿no? En cálculo, en medicina aeroespacial, en todas las disciplinas. Y el que estuvo a cargo de la misión Apolo 11 desde la parte médica fue Charles Berry para la misión Apolo 11. Nosotros en Argentina tenemos a nuestros primeros seres vivos también, aunque no lo crean, que fueron enviados al espacio, al monito Juan en 1969 y Belisario en 1967. No se pongan tristes porque ellos sí lograron regresar a la Tierra, si bien llegaron al espacio, pero a suborbital pudieron regresar. Belisario tuvo hijitos, tuvo ratoncitos, y Juan terminó en un zoológico hasta que se murió. En 1970, la misión Apolo 13 fue un objetivo fallido, pero de regreso exitoso. ¿Por qué? Porque habían ido 7 astronautas con una segunda intención de alunizar en la Luna, pero hubo una explosión de un cilindro de oxígeno y tuvieron que regresar a la Tierra. Y casi milagrosamente, diría yo, bueno, no milagrosamente, sino que producto del esfuerzo, esmero de todo el equipo, la verdad que increíble, y regresaron con vida. Bueno, después, este es el Vostok 1 que usó el soviético, Gagarin. Este es el que usó Armstrong, el que viajó en la misión Apolo 11. Perdón. Este es un Discovery transbordador y finalmente la cápsula Dragon con SpaceX. Y la historia continuará, ¿no? Esto es todo el trayecto de cómo fue evolucionando la aviación y cómo nos demanda a la medicina nos demanda cada vez más porque el hombre curioso quiere meterse en lugares inhóspitos y bueno, acá estamos nosotros
tratando de pensar cómo mitigar todos los efectos que tengan esos objetivos que quieren cumplir sobre el cuerpo humano. Bueno, las aplicaciones actuales de la medicina aeroespacial, ¿cuáles son? Tenemos certificación aeromédica, por ejemplo, en INMAE, el apto psicofísico lo hacen todos los años para los pilotos de avión, para garantizar obviamente la seguridad propia del piloto y más aún si es responsable de llevar personas en los aviones de transporte aéreo y de transporte aéreo médico también. Bueno, las aplicaciones actuales, seguimos con la presurización de cabina, las investigaciones de accidentes, todo el peritaje que hacen cada vez que hay un accidente aéreo, tienen que hacerlo los médicos especializados, entre otros profesionales, y bueno, el manejo de emergencias, todos los protocolos tienen que estar estandarizados, equipos de primeros auxilios, incluso hasta las enfermeras aeroespaciales. Bueno, entrenamiento de resistencia, todo lo que es preparar el cuerpo para someterse a estos contextos inhóspitos, fatiga y ritmo circadiano, ¿no? Todos sabemos que ya desde un vuelo de transatlántico nos genera una alteración del ritmo circadiano, imagínense lo que es ir al espacio. Bueno, también vamos a usar las aplicaciones para los actuales, serían para programas espaciales y de exploración. Selección y entrenamiento, tenemos que seleccionar las personas que van a ir, no cualquiera puede ir en principio, y se va a hacer todo un estudio también ómico de la persona, en términos médicos hablando. Las contramedidas de la microgravedad, utilizando el ejercicio en el espacio, como vimos hay mucha información en internet o en las noticias de los astronautas haciendo ejercicio en las cintas. Rehabilitación posvuelo, todos los protocolos para restablecer los cambios fisiológicos. El monitoreo fisiológico orbital tiene que darse también, es algo que se hace actualmente, y se puede observar, o sea, se puede seguir desde la Tierra también, por lo menos desde la Estación Espacial Internacional puede haber un seguimiento terrestre, ya en temas de comunicación interplanetaria o mismo la Luna y la Tierra se complicaría un poco más porque la comunicación puede durar unos 40 minutos en que llegue un mensaje a otro y si estamos en una situación de emergencia o urgencia. Eso afectaría, podría poner en riesgo la vida del paciente, sin duda. Entonces también es un desafío para todos los que hacen telecomunicación, ingeniería y demás en ese ámbito. En la medida que ellos avancen, nosotros también avanzaremos. Investigación biomédica. Esta investigación biomédica se puede hacer desde un estudio retrospectivo hasta estudios simulados. Mismo en los astronautas estando en el espacio se toman todas sus muestras y se hace investigación antes, durante y posterior al vuelo. Las misiones de larga duración y Luna y Marte son, bueno, los programas espaciales, Artemis 2 ahora, por ejemplo, para orbitar la Luna, y después está el Change 7 propuesto por China, que quiere crear la primera estación, la primera ciudad en Luna, digamos, en la Luna, establecerse en la Luna ya. Bueno, actual. ¿Qué obtenemos de todo esto de la medicina aeroespacial? ¿Para qué sirve? Bueno, los estudios de osteoporosis, la regeneración tisular, la investigación cardiopulmonar, la farmacología espacial, el envejecimiento acelerado. Este conjunto de estudio, de aplicaciones, terminan teniendo una aplicación biomédica terrestre en la Tierra. Y esto lo podemos ver, por ejemplo, en el laboratorio de propulsión a chorro que usa la NASA, se pudieron desarrollar mejores imágenes para fotografiar la Luna, y eso se tradujo a mejorar las imágenes en los tomógrafos en la Tierra. Después, lo que son el estado de ingravidez o microgravedad, en la cual nosotros los vemos
como flotando a los astronautas, y no tenemos uso de la musculatura, no, no hay peso. Entonces, lo que simula, ¿cómo podemos simularlo en la Tierra? Bueno, con estas cintas antigravedad. Estas cintas antigravedad que se utiliza para personas que tengan compromisos articulares que necesitan, por ejemplo, bajar de peso, pero no pueden hacer actividad física porque tienen, no sé, una osteoporosis avanzada o algún tipo de afectación a nivel locomoción que no le permite estar de pie o soportando su propio peso. Bueno, estos antigraves hacen que las articulaciones no sufran y la persona pueda hacer ejercicio, y hay muchos estudios que evidenciaron buenos resultados también para el sistema cardiovascular. El hecho de hacer ejercicios es muy efectivo. Después la telemedicina, bueno, ya mencionamos del primer electrocardiograma, y la telemedicina, que hoy es un boom, se usa muchísimo. Y los guantes de sensores, los guantes sensores que usan los astronautas, los usaron ellos, se diseñaron para usar ellos, y actualmente lo usan los corredores de Fórmula 1. Y hoy leí un artículo que incluso habían sensores para obstetricia, guantes sensores para obstetricia. Interesante. Bueno, es un artículo de PubMed en lo cual explica el uso de los guantes sensores con inteligencia artificial. Regulación y seguridad operacional. Necesitamos de la medicina, avanza, pero necesitamos que estén protegidos tanto pacientes como médicos, y necesitamos un orden, una organización, una regulación, y que lo hagamos con seguridad y que estemos cubiertos tanto legalmente como protocolarmente, para tener los mejores resultados. No comprometer la profesión y la vida de un paciente. Bueno, necesitamos organismos reguladores, que son autoridades nacionales aeronáuticas que establecen marcos regulatorios globales, programas de vigilancia médica, el monitoreo continuo de personal certificado para garantizar la aptitud operacional permanente, la actualización de protocolos. Los protocolos deben estar actualizados. Recordemos que la medicina está avanzando a pasos abismales y los protocolos tienen que ser actualizados para que la atención sea la más óptima posible del paciente. Revisión periódica según avances científicos y mejores prácticas internacionales. Los avances científicos, la cantidad de publicaciones científicas que hay por día es enorme. Por eso viene la inteligencia artificial, para usarla como una herramienta médica. Bien, investigación de incidentes, aprender de los errores, Air Canada, por ejemplo, análisis sistemáticos de factores médicos en eventos aeronáuticos para poder prevenir. La base de datos de patología es importante. Tenemos un registro integral de condiciones y casos aeronáuticos para investigación científica. A ver, base de datos de patología. El caso de Otzi. Otzi, la base de datos de patología era su propio cuerpo que estaba congelado en la nieve, se mantuvo, y medicina forense accedió a esos datos. También a info de codificación de ADN, etcétera, todo lo que hacen ellos de divertido. Interesante. Los estándares aeromédicos, criterios de certificación médica diferenciados según categoría de licencia profesional. Bien. ¿Está apto o no apto? Las tendencias futuras. Medicina predictiva personalizada. Siempre lo mejor es instaurar medicina preventiva y luego medicina predictiva personalizada, tecnología usable e inteligencia artificial, colaboración multidisciplinaria. No hay mucho por decir de esto, se súper entiende. Medicamentos específicos, ¿qué medicamentos tiene que llevar un astronauta? Las dosis, qué tipos de medicamentos, ¿no? Y es un tema porque también habría que pensar en
que nosotros tenemos estándares o rangos de normalidad para pacientes en tierra. En el espacio hay que ver cómo es el comportamiento, si es diferente, si se establecen otros rangos de normalidad y de dosificación. Recordemos para Celso la dosis hacia el veneno. Y con esto podría yo preguntarme, sí, también, si el hecho de viajar al espacio no podría ser también una indicación médica a futuro. Por ejemplo, personas que sufran de artrosis, por decir algo. ¿Cuál es el riesgo-beneficio? Obviamente que si podemos apaciguar los otros efectos adversos que genera la exposición a la gravedad, a la antigravidez, digo, podría llegar a ser una indicación médica, teniendo en cuenta esto de la dosis hacia el veneno, qué dosis de exposición, quizás no vuelos espaciales ultraterrestres o interplanetarios, pero sí suborbitales, por ejemplo, se me ocurre. Turismo espacial sostenible, simulación y realidad virtual. Esto sobre todo para preparar al personal que vaya a viajar en su ámbito también, en su evaluación psicológica, ¿no? Si vas exponiéndolo a distintas situaciones. Exploración humana sostenida, medicina de colonias espaciales, porque si vamos a establecer colonias, como la medicina, la fisiología tiene que ser integrada en distintos contextos ambientales. Integración con medicina terrestre, pues ya hablamos un poco de eso. La ingeniería biomédica avanzada, por ejemplo, fabricar exoesqueletos para contrarrestar los efectos de antigravidez. Y el nuevo paradigma de salud va a ser este de la fisiología humana, cómo vamos a poder hacerla integrada, abordarla integradamente en ámbitos espaciales. Y por supuesto, en mayúscula y con color y todo grande, ética y equidad global. Hoy por hoy no está democratizado el espacio, no es accesible para ninguno, pero antes tampoco era accesible para todos una computadora o un teléfono móvil, y lo es. Quizás no vamos a ver esta democratización del espacio en nuestra generación, pero no tenemos que ser egoístas con las que siguen. Sin más, espero que llegamos al final, no haya sido aburrido, por lo menos a mí me genera muchísima incertidumbre y tema muy amplio, era muy amplio. Tratamos de rescatar lo más importante. Agradecerles por haberme escuchado, haberme invitado y tema. Y gracias. Muchas gracias, Dani. Muchas gracias por esta excelente e inspiradora exposición. Agradecemos sinceramente el tiempo, la dedicación y el compromiso que has puesto en compartir con nosotros este campo tan interesante y por brindarnos una introducción clara y enriquecedora de lo que vendría a ser medicina aeroespacial. Muchas gracias nuevamente. A continuación vamos a abrir un espacio para preguntas. Quienes deseen participar pueden levantar la manito para intervenir por micrófono o dejar también sus preguntas en el chat. Vamos a dar la palabra de manera ordenada, chicos. Muchas gracias. Bueno, a ver si tienen preguntas o no necesariamente preguntas, esto es un conversatorio, también pueden plantear sus opiniones o algo que puedan aportar, ¿no? De verdad, ni yo empiezo. Estuviste hablando en una parte mencionaste sobre los límites o en cuanto a a la relación que tiene la medicina aeroespacial con el cuerpo. Mencionaste un poquito sobre eso. Y me genera una duda, ¿cuál consideras que es actualmente el mayor límite del cuerpo para misiones espaciales a larga duración? ¿Cuál es el límite, ¿no? en el cuerpo que evita o que tenga problemas en cuanto a esto? Bueno, yo creo que no es una sola cosa, porque el cuerpo es algo íntegro
y se van a ver afectados indefectiblemente todos los sistemas cardiovascular, el sistema nervioso central, el sistema nervioso periférico, la visión. De hecho, las primeras cositas que uno empieza, o por lo menos de declaraciones de los astronautas, o mismo antes de viajar, o los astronautas en su preparación, o el sometimiento a cámaras hipováricas, ¿no? Disminuyéndole la presión parcial de oxígeno, ver qué es lo que empiezan a sentir. Entonces, más allá de que estén asistidos por oxígeno en un ambiente de antigravedad, tenemos el sistema nervioso autónomo que va a tratar de compensar todos los mecanismos, ¿no? En primera instancia, y después sabemos que tenemos un sistema endocrino que es más lento, ¿no? Que va a tratar de hormonalmente también regular estas estos nuevos estímulos que están afectando la homeostasis del cuerpo. Entonces yo creo que es un todo, pero hay que ir abordándolo en orden de prioridad. Nosotros cuando nos llega un paciente, lo primero que evaluamos son signos vitales. Entonces, ¿cómo están los signos vitales? Y en microgravedad, ya lo que es, hay que ver cómo se adapta a largo plazo el cuerpo. Por lo menos en los que tenemos, lo que podemos leer de los astronautas en los papers, o el mismo que divulgadores de fuentes oficiales que nos dicen, ¿no? Es la pérdida de masa muscular, de mineral, de aumento de calcio en sangre, que eso es peligroso para el sistema cardiovascular también, ¿no? Para el riñón, el daño renal también que genera por la formación de litos, pero sobre todo a nivel cardiovascular, los órganos blancos, priorizarnos, ¿no? Enfocarnos en eso, el cerebro, los ojos. Y yo no me quería meter mucho en el ámbito de la fisiología, por más de que es lo que me encanta, porque bueno, sé que hay otras ponencias que van a hablar de ello, pero como dije, creo que así como abordamos un paciente, lo primero que vemos son signos vitales. Al astronauta se monitoriza la temperatura, se usan pastillas térmicas, toman pastillas y se pueden monitorear desde tierra cómo está la temperatura corporal. Se usa en la tierra también para, por ejemplo, deportistas de alto rendimiento en los cuales se aumenta mucho la temperatura corporal. Eso, estos días. Pero creo que es re linda tu pregunta y abarca mucho toda la fisiología humana. Pero yo creo que principalmente eso, priorizar el sistema cardiovascular, el sistema nervioso, riñón, toda la función renal. También la deshidratación es un tema, la radiación también, la dosis de radiación, cómo va a afectar el cuerpo, es más allá de la producción de cáncer o no, puedes generar necrosis de tejidos, estudiar bien los tipos de radiación, porque nosotros en medicina no vemos tipos de radiación. Entonces necesitamos un equipo multidisciplinario que nos vaya explicando, bueno, mira, la radiación es esto, se divide en tales tipos de radiación, y nosotros estudiar qué mecanismos, cuáles son los mecanismos que el cuerpo intenta llevar en marcha para contrarrestar esos efectos, o cómo mitigarlos de manera exógena, ¿no? Con la farmacología o con la bioingeniería, la biotecnología, perdón. De ahí que vienen los diseños de los trajes espaciales, ¿no? Bueno, eso. Ok, Dani, muchas gracias. También invitarte, Dani, a que nos compartas tus redes. No sé si podrías compartirnos la pantallita ahora último para que los chicos puedan ver tus redes y así puedan seguirte y seguir tu proceso, ¿no? En este camino tan largo que tenemos todavía. Ay, perdón. Sí, aprovechamos la ponencia también para invitarlos a involucrarse. Así como yo era una estudiante desde el 2022, vengo siendo una estudiante pasiva, decidí ser una estudiante activa.
y que más de un cerebro piensa mejor, de que se animen, ¿no? A equivocarse también, que se animen a equivocarse. Que así como la historia fue tímida, trajo sus revoluciones, nosotros desde la timidez también podemos salir un poquito, exteriorizarnos y actuar. Y un médico residente le dijo, perdón, un médico en jefe le dijo a su residente, promete menos y actúa más. Bueno, ahí están mis contactos. Dani, muchas gracias. Nuestros contactos. Okay. skymaeoficial@gmail.com, el Instagram de Skymae. Y bueno, somos de Argentina, queriendo reclutar más estudiantes y poder generar líneas de investigación. Porque si bien somos un país que atraviesa problemas económicos, como otros en América, sobre todo en Sudamérica, eso no quita que no se pueda hacer investigación retrospectiva, que es bueno, bonito y barato, y también aportar desde la comodidad de nuestros asientos. Entre comillas, comodidad. Ok, Dani, muchas gracias. Chicos, también mencionarles que el link del forums de la inscripción está en el chat del Meet. Y también, chicos, también recordarles que al inicio se les dio una indicación de que al final de la exposición de Dani íbamos a tomar fotito grupal. A ver si todos, por favor, puedan prender sus cámaras para podernos tomar una fotito. Por favor, chicos, pónganse guapos. A ver, chicos, por favor, prendan sus camaritas. Solo va a ser un momentito. Listo, chicos. A la cuenta de 3, por favor, todos sonríen. Y nuestro equipo de difusión nos va a tomar la fotito correspondiente. Ok, chicos, muchas gracias. Ahora tendremos un intervalo y retomaremos a las 7 de la noche con el siguiente ponente, que es Rodrigo León. Así que los esperamos y nos vemos en breve. Muchas gracias, Dani, nuevamente. Adiós. Adiós, muchísimas gracias a todos.